Aquí es donde estaba Montmartre, ¿se acuerdan? El Cabaret Montmartre estaba en este edificio de aquí. Este es el Hotel Nacional, y miren la furnia, todos 12 años más tarde, eso era esto. Nada más que habían pasado 12 años, y miren lo que era la rampa. O sea, es algo asombroso, es una cosa, yo, mientras más lo estudio, más me asombro de la capacidad creativa del cubano. Y entonces ya se abría un nuevo centro en Marianao, donde Colombia lo estábamos mirando como un futuro centro urbano, un futuro centro que se iba a mover de la rampa para acá, porque La Habana es una ciudad multicentrista. Miramar con la Quinta Avenida y la Torre de Reloj. La Torre de Reloj de nuevo se trajo a un arquitecto americano, John Duncan, 1921-1924, y desde luego nadie podrá olvidar nunca Arcos de Cristal, ¿no?, de Maxito. Maxito, cuando le dieron el premio Cinta, yo estuve allí con él, y Maxito ya estaba bastante fastidiado, pero le dieron un micrófono, y aquello no paraba. No, hable, explicando todos los sentimientos que él tenía, sobre todo con relación a Arcos de Cristal, que es uno de los grandes edificios que se han hecho en Cuba. Y ya el nivel de hacer, esto era la publicidad del Country Club, el parque residencial y lugar apropiado para establecer su hogar. Y en medio de ese frenesí, abrimos una caja de Pandora. Ya los griegos nos lo habían dicho: si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Aristóteles: si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Esta es tu casa, Fidel. Esta me lo mandaron de Cuba, esta fotografía. Y llegó el Apocalipsis. Llegó el Apocalipsis con Fidel, Raúl y la Corte de los Milagros. Inmediatamente se empezaron a hacer ordenanzas, se empezaron a hacer cosas sin lograr nada. Y aquí está una relación. O sea, el primer plano director de Mario González, en 1963-64, 1971, unos arquitectos italianos, Vittorio Garatti, uno de ellos, que dibujaba como Los Ángeles, todavía está. Vittorio está viviendo, es comunista, está viviendo en Italia. Él fue acusado de ser de la CIA porque se lo querían quitar de encima y se tuvo que ir al exilio en su propio país y se fue para Italia. Vittorio Garatti ha visitado, fueron los que hicieron las escuelas de arte con Ricardo Porro. Cuando yo estaba en el exilio en Venezuela, Ricardo Porro venía para La Habana con un sueño de que la revolución, le digo: Ricardo, está en el exilio en París. O sea, pero bueno, hizo las escuelas de arte. Y este es un dibujo de Vittorio Garatti del Plan de La Habana, que tiene unos errores enormes porque construyen arriba de la cuenca de Vento. O sea, la reserva de agua de la ciudad la construían encima, o sea, la anulaban. Hicieron las nuevas ordenanzas de construcción de 1976, que en realidad fueron más bien, una continuidad de las ordenanzas. Es que las ordenanzas de 1861 son casi perfectas, Entonces empieza otro plan. Cuando yo hice la historia urbana de la ciudad, que todavía no se ha publicado porque nos hacen falta los fondos, yo hice una investigación porque quería ver qué crítica le podía hacer yo a los planes que se hacían en la Revolución, y me mandaron un folleto que me lo mandó, yo creo que no se dio cuenta de lo que me estaba mandando, me lo mandó Mario Coyula. Y en ese folleto tú ves un plan regulador que se hace en el 64. Hay otro que se hace, por ejemplo, en el 66. El del 66 dice: el del 64 no sirve para nada por esto. No hay una sola cita en la crítica que yo hago de los planes que no sea escrita por ellos. Lo mío es traducción al inglés. Pero, y es que el sistema lleva dentro de sí una autodestrucción. O sea, se comen a sí mismos, ellos se canibalizan. Estos son otro plano más de Olivera. O sea, venían gente de todo el mundo, ¿no?, miembros del Partido Comunista, etcétera. Y hay una cultura del territorio de Sergio Baroni, un libro extraordinario que cuando uno lo lee
Él murió comunista en Cuba. Cuando uno lee el libro es la mejor crítica de lo que estaba pasando, porque es una frustración tras frustración tras frustración continua. Ese libro me lo mandaron a mí de Cuba. Y ahora lo que están haciendo con los europeos tienen un conejo de India en Cuba. Están tomando a los cubanos como conejo de India y están haciendo toda clase de charretos, o sea, reuniones donde discuten cómo La Habana debe ser. Señores, si no hay un régimen de propiedad, si no hay un sistema de derechos individuales, todo lo que usted haga en La Habana, olvídese de eso, no se puede, o sea, usted no puede hacer lo que le da la gana arriba de una ciudad, usted tiene que hacerlo de acuerdo con la sociedad en que está trabajando. Eso es la crítica que yo le hago. Hay un arquitecto que me manda a mí mucha información, José Luis Pérez, que es el que dirige estos charretos. Y este es uno de los dibujos de ellos, el último que hicieron fue sobre la bahía, llegando a conclusiones muy similares a las que yo he ido llegando. Ellos y Eusebio Leal son como un espejo de sonido, ¿no? Yo hago algo aquí y a los 6 meses lo están haciendo allá. Lo que pasa es que el detalle yo no se lo muestro. Entonces, todo esto es, de acuerdo con Antonio José Ponte, esta es el producto, esto es Centro Habana, el producto de una guerra que nunca ocurrió y una invasión que nunca llegó. O sea, sencillamente la destruyeron ellos mismos. Esta es la calzada de Jesús del Monte. Y lo peor es la gente, la desesperanza y la bulia, les da lo mismo cualquier cosa. Beben como bestias, beben prácticamente alcohol de reverbero. Y aquí debía decir socialismo y muerte, ¿no? En vez de socialismo. Pero miren qué Walker más interesante, ¿no? Esa es la vejez, la alegre vejez en Cuba. Y de Julio Larraz, 1980, Vuelo Astral, de nuevo un pintor, refleja lo que está pasando en Cuba. Y nosotros llegamos en la universidad a la conclusión de que teníamos que hacer unos estudios para el futuro. O sea, en Cuba hay que dar un salto de medio siglo y Dios sabe cuánto. Por lo tanto, no se pueden hacer planes, lo que se pueden hacer es visiones y recomendaciones. Segundo, si uno hace planes y se toma el privilegio de creerse que es Napoleón Bonaparte de verdad, está equivocado, porque no se pueden hacer planes sobre una sociedad que no sabemos ni siquiera cómo va a ser. O sea, ¿cómo va a ser la sociedad cubana cuando de nuevo arranque aquello? Va a tener mucho tiempo. Y se hace en Herencia Cultural Cubana un estudio interesantísimo dirigido por Manolo Gutiérrez que se llama La Carta de Cayo Hueso, muy valioso, muy valioso. Y nosotros empezamos a hacer lo que se llama La Habana y sus territorios, La Habana and its landscape. Se hizo todo en inglés porque ese es el mercado que queremos darle más duro, ¿no? Y se inaugura en una conferencia que se da en el Hotel Billmore, que fueron 675 personas. Hubo que cerrar el salón porque el seguro no permitía más gente. Y entonces se divide el trabajo en 3. Juan Antonio Bueno, que entonces era el decano de arquitectura, es un arquitecto paisajista y él se ocupa de toda la parte ambiental, ecológica, etc. Felipe Préstamo lo trajimos al estudio, que ya murió desgraciadamente, para que nos hiciera el aspecto sociopolítico. Y yo me ocupaba de las tipologías, o sea, lo que es mi conocimiento. Entre los 3 nos coordinábamos de manera y ya tenemos todos los ensayos, todo está listo para publicarse. Para que tengan una idea de la magnitud de los estudios, este es el plano de los huracanes y los sitios por donde y estos son dibujos enormes. Y aquí se ve el estudio completo de toda la región donde Cuba se inserta, hasta desde un estudio de la bahía de Cabañas a la bahía de Matanzas, con las tierras que sirven para agricultura, las tierras que tienen agua debajo de ellas, o sea, dónde se puede construir, dónde no se debe construir. Estoy hablando ahora de un trabajo verdaderamente científico. Esto lo dirigió Juan Antonio Bueno. El estudio de la brisa y el terral, que se ve lo perfecto que es el barrio del Vedado para ese sentido. Felipe agarra los 15 municipios que La Habana tiene hoy y trabaja con ellos. Los reduce a 6 ciudades que nosotros creemos que es como debe ser. Yo creo que La Habana y Marianao era un error enorme. O sea, hay que distribuir. En una democracia hay que separar esa fuerza y darle más fuerza local.
a cada sitio. Los comunistas lo hicieron para